Hoy, hermanos, continuamos con esta serie de mensajes, amados para amar. Ya hemos visto, me gusta siempre repasar cuando estamos en serie, solo para ir amalgamando los pensamientos y las enseñanzas. Hemos visto que número uno, para amar debemos reconocer que Dios nos amó a nosotros primero. Entonces, antes de que nosotros le amásemos a Él o tengamos la capacidad de amar, hemos sido amados por Dios, ¿verdad? Cuando nosotros a Él no lo buscábamos, Él nos buscó. Cuando nadie podía hacer nada por nosotros, Dios hizo lo que nadie podía hacer por nosotros. Él nos rescató. Dice la palabra, ¿verdad? Que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Dios te amó a ti primero. Dios me amó a mí primero. Eso fue lo primero que les enseñé. La primera entrega vimos eso. La semana pasada vimos la promesa y el cumplimiento de que Dios, en Ezequiel dice, Dios dijo que nos iba a quitar el corazón de piedra, ese corazón duro, y nos iba a dar un corazón de carne, nos iba a dar un nuevo corazón que fuese sensible a la voz de Dios y dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Aquí ninguno, ni yo, ni ninguno de los que está en este salón tiene la capacidad de obedecer a Dios si Dios primeramente no trabaja con nuestro corazón. Porque tenemos dureza. Y una y otra vez tenemos que estarle diciendo a Dios, Dios, interven en mi corazón, interven en mi vida, necesito ponerme a cuentas contigo. Pero Dios no solamente prometió darnos un corazón nuevo, también nos ha dado a su Espíritu Santo para llenar nuestro corazón de su amor. ¿Cuántos aquí aman al Espíritu Santo? A la persona del Espíritu Santo, hay que amarla. Y el propósito del amor de Dios, ¿qué es? Es alentar en nosotros el deseo de amar a Dios como Él nos amó, pero también para que amemos al prójimo como Él lo ama. ¿Están conmigo hasta acá? Ok, entonces la fuente del amor es la persona de Dios. El amor nace de Dios. Él es amor. Y el destino del amor es la persona de Dios, pero también la persona que tienes al lado. La persona que tienes al lado. Para Jesús, el amor a Dios y el amor al prójimo son inseparables. En otras palabras, usted no puede decir que usted ama a Dios y usted detesta a la persona que está a su lado. Usted y yo no podemos decir, no, yo amo a Dios, yo con Dios no tengo ningún problema, y al vecino lo quiero matar. Y detesto y vomito a alguien. No hemos nacido de nuevo. Dice la palabra en Primera de Juan, leímos, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y Juan dice, amados, ámense los unos a los que le caen bien. ¿Qué dice? Los unos a los otros. Y los otros puede ser cualquier persona. Y ahí es donde usted y yo normalmente tenemos problemas. Y hoy veremos la historia conocida como el buen samaritano. Y ya en algún momento estuve predicando sobre esto, pero hoy quiero que revisitemos este pasaje. Vamos a estar en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Y vamos a ir hasta el verso 25. Y Cris, si quieres eso, vamos cambiando. No sé qué pasó ahí con el fondo. Cámbiate a la siguiente, a ver qué pasa. Disculpen, algo pasó ahí con el fondo, tenía otro fondo y se... Entonces, si usted tiene su Biblia, pues sígame su Biblia. Si puede distinguir algo de ahí, vamos a tener más cuidado para revisar eso. Dice así la palabra de Dios, verso 25, Lucas capítulo 10, dice, en ese momento un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees ahí? El intérprete de la ley respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo
como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado correctamente, haz eso y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Jesús le respondió: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía. Escuche esa, no le quitaron algunas cosas, le robaron hasta la forma de andar. Le quitaron todo lo que tenía. Y lo hirieron dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas y se las dio al dueño de la posada y le dijo: cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. De esos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Hermanos, en la maravillosa parábola que conocemos como la parábola del buen samaritano, relatado por Lucas, solo por Lucas, eso es un dato interesante, solo Lucas revela esta parábola. Es una reprensión dirigida a la hipocresía de los legalistas, pero también revela lo inútil que es la ley en cuanto a salvar y sanar a los caídos. Y Jesús es nuestro perfecto buen samaritano. Usted y yo éramos esa persona, esos restos de personas ahí tiradas. Y estábamos perdidos, la gente lo veía a uno y le pasaba de lejos. Jesús dio todo por ti, por mí, por salvarnos. Él es el perfecto buen samaritano. Pero en los primeros versículos del 25 al 29 se describe muy bien la actitud de rechazo y oposición al ministerio de Jesús. Por cierto, ministerio que venía creciendo y empezó a recibir rechazo, por parte del liderazgo religioso. Y Lucas define de manera con mucha virtud la actitud del intérprete de la ley, porque en realidad el intérprete de la ley no tenía ganas de aprender. Lo que quería era poner a prueba a Jesús y tirarle una cáscara de banano a ver si Jesús se iban todas, ¿verdad? Y las preguntas que le hacen no son preguntas genuinas, no le interesa lo que Jesús tenga que decir. La primera pregunta en el verso 25 es para probar a Jesús y la segunda pregunta es para justificarse. Y Jesús, siendo hombre pero siendo Dios, responde ágilmente y le responde, número 1, ¿y qué dice la ley? Y después le dice, ¿y cómo la interpretas? El intérprete responde con el gran mandamiento, ¿verdad? Este gran mandamiento, los judíos lo tenían clarísimo, lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 y Levítico 19, 18, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Amar a Dios y al prójimo. Era evidente, hermanos, que el intérprete conocía bien la ley, no era desconocida para él. La cita, él la dice correctamente, pero, y aquí es donde yo creo que a veces nosotros como cristianos podemos equivocarnos. Usted y yo podemos sabernos la Biblia, pero no hacemos nada con ella, no la aplicamos.
Usted puede saberse todo el Salmo 23, usted puede saberse los evangelios, puede saberse la palabra de Dios de tapa a tapa. Si esa palabra no es vida en usted, si esa palabra no es revelada a su vida, si no transforma tu vida, si no te hace vivir como un hijo, como una hija de Dios, si saber esa palabra no te sirve para nada, la tenés aquí guardada en el disco duro, pero no es viva en nosotros. Y eso era lo que estaba pasando con este hombre. Creía o sabía bien, pero no la practicaba. Y por eso en las dos oportunidades Jesús le dice lo mismo: vaya y hágalo, vaya y hágalo, vaya y hágalo. La primera pregunta que quiero responder en esta tarde es: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y esta pregunta está cargada de prejuicio, porque para los judíos solo otro judío era su prójimo. Y ahí dejaba fuera todos los que fuesen de otra raza. Si quieres, Chris, no lo proyectemos porque no se ve bien. Gracias. ¿Quién es mi prójimo? Los judíos tenían una preferencia marcada y ellos no querían relacionarse con otra gente, ¿verdad?, que no fuese de su misma raza. Y eso dejaba por fuera a los gentiles. Y para los fariseos, escuchen esto, los fariseos era aún peor, porque para los fariseos su prójimo eran solamente los otros fariseos. Veían a sus propios hermanos judíos como de menos. Y detrás de la pregunta está un afán oculto. Este hombre le pregunta a Jesús con el afán de delimitar las fronteras del amor. Y usted y yo a veces delimitamos las fronteras del amor también. ¿A quién amamos? Amo al que me cae bien, amo al que está de acuerdo y piensa como yo pienso. En época electoral me cae bien la gente que vota por el que yo creo que hay que votar. Es que los de aquella iglesia no, porque es que son muy raros. Y a eso no los amo. Y con eso no quiero nada. Y podemos ser selectivos, hermanos. Y Jesús le da la vuelta a esta situación. Vea lo que dice el verso 36. Jesús le dice: de estos tres, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y enseña que la pregunta debe ser diferente. La pregunta para nosotros en esta tarde no es ¿quién es mi prójimo? La pregunta tiene que ser: prójimo de quién soy. La pregunta no es de quién es mi prójimo. La pregunta es: ¿estoy siendo yo prójimo de alguien? ¿Qué tipo de prójimo soy? ¿Soy un buen prójimo o soy un mal prójimo? Para el experto solo era una definición para discutir, era una cosa técnica, pero él no tenía ningún interés. Para los ladrones que vapulearon a este hombre que iba camino a su destino, ese hombre a quien vapulearon era un don nadie, a quien pueden despojar de sus bienes y hasta por poco de su vida. Y para el sacerdote y el levita, este hombre que estaba prácticamente muerto era una molestia que debían impedir. ¿Y por qué era una molestia? Porque si el sacerdote y el levita se detenían a ayudar a este hombre, había una serie de reglas religiosas, vea, un montón de rituales tenían ellos. Dice la palabra que estaba casi muerto. Estaba casi muerto. Y si el sacerdote se acercaba, si lo tocaba, si el levita se acercaba y lo tocaba, tenían que separarse, tenían que empezar un proceso de purificación de varios días. Ellos estaban más enfocados en los rituales y en las cosas externas que en ayudar a una persona que estaba en necesidad. Y ambos pusieron el ritual del templo por encima de la necesidad de una persona
Seguramente ese sacerdote y ese levita eran buena gente. Seguramente tenían buena reputación, tenían un buen testimonio. Posiblemente servían con muchas ganas en el templo, pero no habían entendido la idea de servir a Dios. ¿Por qué? Porque no podemos separar la idea de amar a Dios y amar al prójimo. Si amamos a Dios, amamos al prójimo. No podemos separar a Dios del prójimo. La pregunta no es ¿quién es mi prójimo? La pregunta es, ¿estoy siendo un buen prójimo para toda la gente que me rodea? ¿Estás haciendo lo que está en tus manos, lo que te es posible para bendecir a alguien que está en necesidad? ¿Estás siendo anuente a la necesidad de alguien que está en dolor, que está en depresión, que está en una necesidad física, en una enfermedad? A veces somos como los religiosos, somos como los levitas, no queremos incomodarnos, no queremos salirnos de nuestro camino, de nuestro destino. Hace unas semanas atrás, estuvimos un jueves acá, mi esposa y yo, y con unos hermanos. Estaba enseñándoles algunas cosas de liderazgo y aquí es donde se prueba si el apio es verdura. Y pasamos, ustedes saben que nosotros residimos en San José y de noche pues salimos aquí 8 pasaditas, pasamos por un par de refrescos y alguito para comernos a la bomba y ahí hay una sodita, entonces yo me bajo a comprar algo para ir llevando mientras llegamos a la casa. Y se acerca una persona y estaba lloviznando y era él y una niña y viene a venderme unos popis, un popi para gente que está ahí pidiendo. Uno puede ser tan insensible en la prisa. Mi idea es, chica, yo quiero ya irme a la casa, yo me quiero ir a la casa ya. Necesito llegar a mi casa. Acomodé el lugar. Y lo fácil para mí era decir, no, ¿verdad? Hermanos, yo aquí no vengo a presentarme como el chavalo que siempre anda con el corazón en la mano listo para dar todo. No, ese día fui feo. Y pero hermanos, di 3 pasos y reconocí el rostro de esa persona. Y esa persona estaba aquí sentada. Y el Espíritu Santo fue como si me hubieran boxeado. Un bombazo, un gancho. Y hago la fila y compro lo nuestro, pero el Espíritu Santo o sea, es que uno nace de nuevo, hermanos, es el Espíritu Santo hablando, usted esa voz no la puede callar. Es una cosa, y vuelvo a ver a mi esposa en el carro y se me queda viendo, porque ella no entendía lo que estaba pasando, y ve que me devuelvo a comprar algo más, y me voy a buscar al Señor y a la chiquita, y no los encuentro. Pero a los 50 metros debajo de un techito de la bomba está la esposa de ese señor con las otras 2 hijas. Y más me conmueve Dios el corazón porque yo dije, qué infeliz de mí. Yo por no... ¿Verdad? Yo estaba tan apurado en mi necesidad, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, porque me espera ya irme a dormir porque estoy cansado. Y hay gente, esa familia estaba aquí sentada. Y me voy al carro y le digo, amor, vea, ahí están esos hermanos. No tengo corazón. O sea, mi esposa me dijo, claro, mi amor, o sea, entonces... Lo que había comprado era para el hombre y para la chiquita.
No, entonces me fui nuevamente y compré otras cosas de ahí de la soda para por lo menos esa noche darles algo, que se comieran algo, que tuvieran la pancita llena. Y orar por ellos un momento y decirles, hermanos, ¿qué ha pasado con ustedes? Tenemos 2 meses de no verlos. ¿Qué pasó? Porque les extrañamos, estando en una necesidad extrema. Y le cuento porque, hermanos, me sentí como este sacerdote y como ese levita. Me sé la Biblia, me puedo saber los mensajes, puedo venir, cantar, pero si yo no amo al que está allá afuera, no estoy en nada. Y me avergoncé porque no lo reconocí de primera instancia. Me bajé del carro en mi precisa, en mi necesito irme, tengo hambre, mi esposa tiene hambre, ya ocupo llegar a la casa, que no me cierren la 32. Yo dándole a lo que Warner necesita, a lo que Warner quiere. Hay una persona de mi iglesia que está en necesidad. Y yo con mi dureza de corazón, hermano. Mi esposa sabe que entré al carro después hecho leña, porque es el Espíritu Santo hablándome. Haga una pausa. Hay una persona en necesidad. Después ese hermano me dice, pastor, disculpe, yo no sé si será cierto, no sé, a mí no me corresponde juzgar. A mí lo que me toca es ser las manos y los pies de Dios en ese momento para bendecir. No podemos, hermanos. En Horquetas de Sarapiquí no podemos. En Río Frío no podemos. ¿Cómo se ama? ¿Cómo se ama, hermanos? Entonces, la segunda pregunta, ¿cómo debo amar? Le voy a decir cómo no debemos amar. No debemos amar como el intérprete de la ley, que no le importaba, que lo que quería que le dijera Jesús era: ame a los que se parecen a usted, ame a los que piensan como usted, ame a los que se visten como usted, ame a los que trabajan en lo mismo. No, hermanos, no amemos así. No amemos como los ladrones. Los ladrones tenían un corazón embrutecido por el pecado, por su avaricia, donde dejaron a ese hombre sin nada y casi muerto. Y tampoco podemos amar como los religiosos que no se arriesgaron, decidieron pasar de lejos. ¿Cuántas veces vos y yo nos hemos hecho los tontos y decidimos pasar de lejos porque no es conveniente, porque huelen feo, porque se ven feo, porque me incomoda, porque tengo mucho que hacer, porque mi tiempo es muy importante y hacemos de nuestro tiempo y hacemos de nuestra vida un Dios? Y eso se llama idolatría. ¿Y sabe quién está sentado en el trono? Nosotros, no Dios, nosotros. Que Dios nos perdone, hermanos. Y que Dios nos ayude a no ser como estos religiosos. Debemos amar, pero debemos amar como lo hizo el samaritano, el buen prójimo. La tercera pregunta es: ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Los 3 personajes lo vieron, pero solo uno tuvo compasión y misericordia. El buen prójimo, o sea, el samaritano, cuando vio a este hombre, no vio a un judío o a un samaritano, vio a alguien en necesidad y fue movido a actuar. Fue movido a decir: ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo estoy cerca. Había un sentido de urgencia en el samaritano. Ser el prójimo, número 4, ser el prójimo que el otro necesita. Dios nos está llamando, iglesia, escucha esto. Dios nos está llamando a ser el prójimo que el otro necesita. Y cada una de las acciones del buen samaritano reflejan un involucramiento cada vez más profundo con la persona en necesidad.
porque en ese momento ese hombre, ese judío que estaba ahí tirado, no podía valerse por sí mismo, estaba casi muerto. Pero el buen samaritano nos enseña a ser el prójimo que el otro necesita. Escuche esto. ¿Usted sabía que los samaritanos y los judíos no se soportaban? Se detestaban a muerte. Agua y aceite. Y no voy a entrar en las razones históricas por las cuales no se soportaban, pero para efectos de lo que hoy quiero enseñar, si estadísticamente se hubiera sacado, ¿verdad?, algo que dijera quién tenía menos posibilidades de auxiliar a ese judío, definitivamente era el samaritano, porque no se querían, se rechazaban. Pero vea lo que hizo el buen samaritano. Versículo 33. Dice, pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él. El samaritano hizo dos cosas. El sacerdote y el levita no se acercaron, ¿qué hicieron? El samaritano, ¿qué hizo? Se acercó y ¿qué más? Y lo observó. Se acercó y lo observó. Número 1, el samaritano abrió los ojos. Los dos primeros le vieron, pero pasaron de largo. Posiblemente dijeron, no, ese carajo ya está muerto. El samaritano lo observó. El samaritano lo tuvo que haber observado con tal detenimiento que se dio cuenta que todavía respiraba, que todavía era un alma que se podía salvar. Este lo vio y se acercó. Pero no se queda ahí. Número 2, no solo abrió sus ojos, ¿sabe qué también abrió? El corazón. ¿Por qué? Vea lo que dice la segunda parte del verso 33. Dice, y se compadeció de él. El buen samaritano fue el único que tuvo compasión. Literalmente significa que las entrañas se le retorcieron. La compasión, hermanos, vea, cuando uno tiene compasión, uno se mueve en acción. Cuando usted tiene compasión por algo, usted no dice, y sí, hermano, qué madre, qué duro, sí, ¿verdad? Bueno, ahí voy a estar orando por usted. Y usted se da media vuelta y no hace nada. No, hermanos, cuando uno tiene compasión, la compasión nos mueve a la acción. Mientras que la lástima se queda en el sentimiento, la compasión es hacer algo por el bien de la persona, y es la habilidad espiritual de poner, ¿verdad? Y es ponernos en los zapatos. Escuche esto, es ponerme en los zapatos de la persona que está pasando el dolor, que está pasando la pérdida, que está pasando la depresión, que sufrió un abuso, que no tiene nada para desayunar, que mañana amanecen y lo único que tienen es agua con azúcar. Y ahí es donde el evangelio tenemos que llevarlo a la práctica. No me puedo quedar con, sí, hermano, Dios lo bendiga. No. Vaya a ver en su despensa que tiene, saque un puñito de arroz, un poquito de aceite, una pizca de sal y déla. Todos aquí podemos colaborar, aunque sea un poquito, ¿o me equivoco? ¿Están conmigo aquí? Él abrió su corazón. Verso 34, abrió sus ojos, abrió su corazón. Dice, al otro día antes de partir sacó 2 monedas y se las dio al dueño de la posada y dijo, cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. ¿Sabe qué también? Abrió sus manos para dar. Lo ayudó en su necesidad. Hermanos, tengamos en cuenta que las vendas, el aceite y el vino que utilizó era lo que alguien llevaba, lo básico, cuando emprendían un viaje, ¿verdad? Lo subió a su transporte, lo subió a su burro y él mismo tuvo que caminar hasta encontrar una posada donde además cuidó de él. Dígame sí o no,
que el viaje del prójimo en ese momento cambió radicalmente. Del buen samaritano. Dígame si no cambió. Él tenía otros planes y en el camino se encontró un hombre casi muerto. Pero él decidió ponerle pausa a sus planes para ayudar a alguien que estaba en gran necesidad. Verso 35 dice: y al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo: cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. No solo abrió sus manos para sanar, para llevar y cargar al hombre en su condición, abrió sus posesiones. Muchos podríamos llegar a pensar que el buen samaritano ya había hecho suficiente. Ya lo vendó, ya le puso aceite, ya le puso vino, ya lo cuidó bien un ratico, ya lo llevó en el burro, ya lo dejó ahí en la posada, ya lo había dejado en un lugar seguro. Pero el accionar del buen samaritano es más profundo, porque se da a sí mismo. Le dio su dinero, le dio su tiempo, pero ¿sabe qué más le dio? También le dio su reputación. A él no le importó que lo vieran como un judío que estaba casi muerto. Termino con esto, hermanos. La historia relatada por Jesús no suena rara para los oyentes, porque era una situación común en ese lugar. Era un camino difícil de donde este hombre judío se estaba trasladando por ese camino. Era pedregoso, era una bajada, y habían asaltantes que se escondían acechando a los mercaderes que bajaban. La parábola es una cachetada a la hipocresía. Porque el tema, hermanos, en esta tarde no pasa por definir quién es mi prójimo, sino en ser el prójimo que otro necesita. Usted conoce gente, usted tiene familia, usted tiene vecinos, usted tiene compañeros de trabajo, usted conoce gente de la comunidad que necesita que usted sea ese prójimo que esa persona está buscando. Si el samaritano de la historia, hermanos, vea, se compadeció del dolor ajeno, ¿tú qué crees que Jesús nos diría a nosotros? Nos diría lo mismo que le dijo a ese conocedor de la ley: ve y haz lo mismo. Hoy vamos a salir de este lugar y el mandamiento es el mismo. Lo que Jesús nos dice lo mismo una y otra vez a nosotros: vayan y hagan lo mismo. Si usted hoy ha escuchado esa historia, si usted ha escuchado este mensaje y no hace nada, no entendió. Hoy yo le digo, hoy Jesús nos dice a todos los que estamos en este lugar: vayan y hagan lo mismo. Y aquí es donde el Señor contrasta los rituales sin sentido de una religiosidad que está muerta, que está corrupta, con la práctica eficiente del amor. Escuche esto: de nada sirve, escúcheme, de nada sirve venir sin faltar todos los sábados del año, de 4:30 a 5:30, cantar 4 canciones, ver los anuncios, hacer una oración, escuchar un sermón, si usted no va allá afuera y ama a su prójimo. Estamos muertos. Aquí venimos a cumplir, aquí venimos a vacilar. Mejor cerremos el chinamo y vámonos, porque no estamos viviendo, amados, para amar. Porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por amor, hermanos, dejamos de hacer lo que queremos hacer y comenzamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos para Él. La pregunta, o las preguntas con las que quiero terminar brevemente, son las siguientes. ¿A quién nos parecemos más? ¿Al intérprete de la ley? ¿A los ladrones?
¿A los religiosos o al que fue prójimo del necesitado? Te pregunto en esta tarde, ¿puedes sentir la necesidad de las demás personas? ¿Puedes sentir la necesidad de las demás personas lo suficiente como para olvidarte de lo tuyo y dedicarte a lo que la otra persona necesita? La siguiente pregunta que te quiero hacer es, ¿hasta qué nivel de buen samaritano llegamos? Abrimos los ojos, vemos la necesidad, pero caminamos. Abrimos las manos, abrimos los ojos y el corazón, abrimos las manos, damos nuestras posesiones también, compartimos de lo que Dios nos ha dado. Hermanos, cuando yo vuelvo a estas preguntas, ¿sabe qué me doy cuenta de mí, de Warner? Que soy más egoísta de lo que yo pensaba. Que soy más egoísta de lo que yo pensaba. Porque a veces me creo muy bueno, me creo muy recto, me creo muy justo, me creo muy dadivoso. Pero cuando soy confrontado con esta palabra, hermanos, me doy cuenta que soy más egoísta de lo que yo pensaba. Vuelve a estas preguntas y tal vez te encontrarás como yo, siendo más egoísta de lo que tenías pensado. Y cierro con esta pregunta, para ti y para mí. ¿Cómo aplico esto a mi vida? Hoy quiero decirte, hermano y hermana, amplía tu visión del amor más allá del círculo de tus favoritos, de tus amigos. Amplía tu visión más allá de la gente de la iglesia. Incluso si esto tiene que ver con ver como Dios ve a aquella persona que has denominado tu enemigo o una persona que es muy diferente a ti. Número 2, identifica a los invisibles en el lugar donde nos movemos. ¿Sabe quiénes son los invisibles? La gente que nos incomoda, que no nos gusta, la gente, a los indigentes los volvemos invisibles, a los drogadictos los volvemos invisibles. Y número 3, seamos intencionales en tratar a todos, ya sea familia, escuela, trabajo, iglesia, desconocidos, con amor y con respeto. Diga conmigo, amor. ¿Están aquí? Amor y respeto. Incluso a quienes no les caemos bien.